Dios les bendiga muchísimo. Gracias a Dios que nos permite tener una reunión más para compartir, para estar con Él, para ministrar a Dios que está aquí, que merece todo nuestro amor, y también para compartir entre nosotros, para conocernos, para aprender juntos de la palabra de Dios y crecer junto con Él. Vamos el día de hoy a continuar este hermoso libro, el libro de Job, y vamos a exponer un tema que es glorificando a Dios en la tormenta, que es precisamente lo que hizo Job. Vamos a pedirle a Dios que nos siga ayudando como lo hizo en la alabanza, en la exposición de su palabra. Padre bueno, te pedimos de tu Espíritu, Señor, que tú nos sigas hablando, que tú nos ayudes, que tú estés con nosotros, Señor. Ministra nuestros corazones, Señor. Cuánto necesitamos aprender de ti, Señor. Enséñanos a ser tuyos siempre, Señor. Enséñanos a amarte siempre como tú lo mereces, Señor. Levanta corazones como el de Job en medio de nosotros, Señor, consagrados a ti. Amén. Efesios capítulo 1, verso 12 dice la Biblia: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Es un pasaje interesante, es un pasaje que nos enseña el propósito de nuestra vida como ser humano, y te dice que el fin nuestro es que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que esperamos primeramente en Cristo, o sea, aquellos que hemos encontrado la bendición de Cristo, la salvación, fuimos restaurados para amar a Dios, para alabarle, para amarle, para ser suyos. Nos está diciendo que el primer propósito del corazón de un cristiano es amar a Dios y de todo ser humano. Y para eso vino Cristo, para restaurar a todo ser humano y enseñarnos a amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios es siempre en correspondencia al amor que Él nos dio primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él se dio por nosotros y Dios merece que le amemos siempre. Y sobre ese siempre hay una anécdota interesante sobre un hombre que puso en una veleta, que son aquellas flechas que las pones con un eje y pueden moverse de acuerdo a cómo vaya el viento. Puso en una veleta que estaba allá arriba de su casa un letrero que decía: Dios es amor. Y entonces pasó un paseante por ahí por su casa y le preguntó: oye, ¿quiere decir que el amor de Dios es cambiante como el viento cuando tú le pones Dios es amor a esa veleta que está arriba de tu casa? Y el hombre le dijo: no, lo que yo quiero decir es que Dios es amor siempre. No importa de dónde venga el viento, si viene del norte, si viene del sur, del este, del oeste, Dios siempre nos ama y Dios es amor siempre. Y eso siempre pasa, no importa la edad que tú tengas, Dios te ama. No importa si estás enfermo o si estás sano, Dios te ama. No importa si estás dormido o estás despierto, Dios te ama. No importa si estás leyendo la Biblia o estás comiendo o te estás bañando, Dios te ama. Dios te ama en todo momento. Y como Dios nos ama siempre, Dios merece que nosotros le amemos siempre. Que nosotros seamos de Él. Que nosotros seamos para la alabanza, para el amor de su gracia, para que siempre estemos apoyándonos en su favor y siendo suyos. Y precisamente este versículo Job lo obedeció de una manera magistral. Él siempre fue de Dios. Él siempre amó a Dios. Él fue un hombre recto, puro, un hombre que fue un ejemplo. Y que Dios usó a ese hombre para enseñarle a los ángeles y al universo entero verdades importantes sobre el amor que Él merece. Vamos a recordar cómo inició todo. Todo inició en un reto en el cielo. Vamos a recorrer el telón de lo eterno y ver cómo estaba Dios con los ángeles presentes y cómo Satanás llegó delante de Dios con todo el universo escuchando aquel diálogo. Y vamos a retomar este diálogo para recordar ese reto. Dice: respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos le has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
El diablo estaba haciendo un reto delante de Dios y lo estaba haciendo junto con todos los ángeles y todo el universo presente, espiritual. Y ese reto es: Dios, tú no eres digno de ser servido excepto por interés. Tú le tienes que pagar a la gente para que te adore. Dios soborna al universo para que le ame. Todos los que le aman en la tierra o en el cielo son unos vendidos o unos interesados. Porque tú hablas de Job, que era un hombre bueno, perfecto y recto, apartado del mal, temeroso de Dios, y lo mencionas, pero Él te ama porque tú le has dado protección y lo has guardado y lo has cuidado y lo has bendecido y pusiste como un vallado alrededor de Él, y a todo lo que Él ha hecho tú le has dado prosperidad y lo has hecho riquísimo. Pero si tú lo arruinaras, se acabaría el amor de Job. Si él perdiera todas sus riquezas, si le quitaras la protección, si él ya no fuera tan rico como lo es, entonces dejaría de amarte. Indirectamente le estaba diciendo a todos los ángeles también: ustedes aman a Dios como ese Job, porque lo adoran a Dios en el cielo y en la tierra. Lo aman y lo adoran solamente porque tienen interés. Dios es digno de ser amado porque compra el amor de las personas, no porque realmente merezca ser amado. Ese reto es un reto muy agudo, porque lo que le estaba diciendo el diablo a Dios es: tú no eres digno de ser amado. Tú no eres digno de ser amado. Y ponte a pensar en lo que quiere decir esas palabras. Porque si el diablo trató de condenar y degradar a Dios, al Padre, en el trono celestial, ¿quién no te va a tratar de degradar a ti y a mí? ¿Quién no va a venir a condenarte o a decirte cosas o susurrarte al oído mentiras? Si al Padre le dijo: tú no eres digno de ser amado, y te aman por interés, ¿cuánto no va a venir con tantas personas a meter confusiones y falsas condenaciones y muchas situaciones en verdaderas batallas espirituales? Eso hace el diablo. Mas Dios es digno de ser amado siempre. Siempre es digno de ser amado. Y finalmente el reto ocurrió. Dios levantó la protección sobre Job, dando permiso para que el diablo viniera y lo tentara. Y fueron 3 tentaciones las que Job enfrentó, que vamos a describir el día de hoy. Vamos a ver la primera de ellas. Cuando estaba solo, sin su familia, se enteró que perdió parte de su fortuna y vino todo de golpe. Job 1, versos 13 al 15. Estamos viendo la primera tentación: perdió sus bienes. Dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todos los empleados que eran queridos y amados por Job, de repente los perdió de esta sección de su hacienda. Vinieron los enemigos y los mató el diablo a todos. Y además se robaron toda esa sección de su hacienda. Todavía ni siquiera Job digería esa parte de la noticia cuando vino un segundo golpe a su patrimonio de una manera engañosa. La primera tentación, pero con un golpe, otro. Vamos a ver el segundo golpe de esa primera tentación, verso 16. Y aún estaba hablando, todavía ni acababa el primer reporte, cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El diablo mataba a sus empleados, destruía a todas sus pertenencias, quemó a ovejas, quemó a pastores, y solamente dejaba a uno espantadísimo para que viniera corriendo a Job y le diera la noticia. Y en este milagro para mal que hizo Satanás fue extremadamente engañoso, porque eso es el diablo, un ser engañoso, que quiso hacer creer a Job que tenía un juicio. Por eso ese empleado dijo: fuego de Dios, ¿de dónde más va a venir? Venía del cielo.
Y cayó un trueno y mató a aquellos y se incendió parte de las pertenencias de Job. Y entonces él decía, Dios hizo esto, fuego de Dios. Sin embargo, estamos estudiando cuando se recorre el telón del cielo que no era un fuego de Dios, sino era un ataque de Satanás. Entonces el diablo tienta, y siempre que tienta, intenta decirte: Dios ya no te ama, Dios no te quiere ayudar, Dios te quiere condenar, Dios quiere tu destrucción, Dios no te quiere dar la mano para que tú puedas seguir adelante. Y todavía sin capacidad para digerir aquello que estaba Job viendo, de repente le vino de manera inmediata y rápida otro golpe en esta primera tentación. Verso 17. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora tenía problemas con los caldeos, que era un grupo fuerte, un grupo importante. Ellos mataron a sus empleados, los robaron, los aniquilaron y se llevaron otra parte de sus riquezas. Recuerda que él era riquísimo, entonces por secciones le fueron acabando todas sus riquezas. Y estaba entonces Job lleno de golpes y aflicciones, debilitado. Y cuando había oído uno, y luego viene otro, y luego viene otro, entonces el diablo, ya debilitado, le dio el peor golpe de aquel día. Versos 18 al 19 de Job 1. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Sus hijos, sus hijas, todos juntos, todos murieron. Y de nuevo un milagro como el del trueno que cayó y encendió una parte y mató. Ahora era un viento fuerte, que de hecho en el Nuevo Testamento se utiliza y se hace referencia a ese viento recio, a la obra del Espíritu cuando Él viene y derrama su gracia y su poder. Entonces el diablo de nuevo es engañoso, hace un milagro para destruir, que pareciera que Dios lo había enviado. Job en ese momento no entendía nada, tenía una aflicción total. Estamos preparados para dejar ir a los padres porque naturalmente sabes que por la edad están en una mayor debilidad, van perdiendo fuerzas y algún día van a partir. Pero no estamos preparados para perder a los hijos. Y cuando no pierdes a uno, ni a 2, ni a 3, ni a 4, sino pierdes a todos, y perdiste a todos tus empleados, y perdiste todas tus riquezas, te quedas abrumado por un golpazo como el que tenía Job encima. Y entonces estaba Dios, estaba Job afligido, estaban los cadáveres de sus hijos, quizás recogiéndolos de aquella casa que los aplastó, tratando de darles un sepulcro digno, y de sus empleados, y viendo cómo organizar su hacienda, que antes era un lugar de prosperidad, de bendición, en donde Job hacía misericordia y ayudaba a otros. Ahora era un cementerio, ahora era ver cómo hacer para enterrar a todas esas personas. Era algo tristísimo, era algo horrible. Y en medio de esa calamidad y de ese lugar de fruto y de bendición que bien pronto se hizo pobre y literalmente un panteón, un cementerio, Job pasa la primera tentación que hemos descrito. El cielo viendo, Dios viendo, el diablo retando. Y vamos a ver qué es lo que Dios vio en aquel hombre. Versos 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. O sea, se rindió a Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Como si todas las alabanzas del cielo se hubieran detenido para oír las palabras de Job. El diablo dijo que Job iba a maldecir a Dios,
El diablo destruyó a todos sus hijos. El diablo destruyó a todas sus riquezas. El diablo hizo milagros para que parecieran que venían de Dios, pero no era de Dios, era del mismo diablo. Y ahora Job está arruinado. Ahora Job vive en medio de un panteón. ¿Qué va a hacer Job? Y Job lo que hizo fue rendirse a Dios, adorar a Dios. Tenía una humildad increíble. Decía: Dios me dio mis hijos, Dios me dio las riquezas, Dios se los llevó. Dios merece ser bendito siempre. Y algo nos enseña Job: Dios merece ser amado en todas las circunstancias. Dios merece que lo amemos cuando está fácil, y Dios merece que lo amemos cuando está muy difícil. Y vemos que su corazón, a pesar de haber sido tan rico, no era materialista, porque él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Cuando llegamos al mundo, salimos desnudos del vientre de nuestra madre. No era una persona que sintiera que tenía grandes pertenencias, y decía: de ese lugar, cuando me fue dada la vida en esta tierra, salí desnudo, aparecí desnudo en esta tierra, y voy a regresar a la otra vida desnudo. Hay una vida más allá, y ninguna de las cosas que yo pueda tener aquí en esta tierra me voy a llevar, y nada de lo que tenemos aquí en esta tierra nos vamos a llevar. Y Job, a pesar de que tuvo tantísimo, sabía: nada de esto me voy a llevar. No era materialista, era rico, pero no era materialista. Tenía humildad, porque no era un fanfarrón diciendo: yo lo crié, yo lo produje, yo soy el que hice todo esto, yo fui muy sabio, yo lo pude hacer, y ahí presumiéndose a sí mismo delante de los demás para ganar aplausos de las personas. No era ese tipo de personas. Job era una persona que tenía humildad. Dios lo dio, Dios lo quitó, sea su nombre bendito. Dios me dio la gracia, Dios me dio la fuerza, Dios permitió que pudiera tener todo eso, sea su nombre bendito. Dios merece que le ame en todas las circunstancias. Si un empleado merece su sueldo después de que devengó un tiempo trabajando para el dueño, si un hijo merece nuestros cuidados, si las autoridades merecen nuestro respeto, Dios mucho más merece nuestro amor en todas las circunstancias. Y después de haber pasado esa primera tentación, se recorre nuevamente el telón del cielo, y a través de esta aflicción empezamos a ver cómo son las cosas en lo celestial y en lo eterno. Y el libro de Job nos enseña muchas cosas, muchas, que vamos a estar desglosando a lo largo del estudio de este libro hermoso. Pero una gran verdad es que a través de la angustia, a través de la aflicción, a través de los problemas, te haces más puro, te haces mejor persona y puedes conocer mejor a Dios. Y entonces Dios recorre nuevamente el telón del cielo y nos deja ver ese escenario en una segunda tentación. Y aquí viene la segunda tentación que vamos a escribir hoy. Job capítulo 2, versos 4 al 6, dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás perdió el reto. Satanás había dicho a Dios y al universo entero que Dios solamente merecía ser adorado si le dabas dinero a la gente. Si tú le das dinero a la gente te adora. Si no le das dinero a la gente no te adora. Y entonces Job demostró que Dios merece ser amado con dinero o sin dinero, con hijos o sin hijos. Dios merece ser amado siendo rico o siendo pobre. Dios merece siempre nuestro amor. Entonces, como el diablo es contencioso, va de nuevo y avienta otro nuevo reto. Y ese nuevo reto era piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Job no es capaz de dar su vida por ti. Job no es capaz de que si tú tocas su hueso y tocas su carne, se aguante el blasfemar contra ti en tu misma presencia. Tú vas a estar ahí y tú vas a ver cómo Job te va a blasfemar.
Tú no eres, Dios, digno de ser amado en la enfermedad. Ahora estaba cambiando el reto. Tú eres digno de ser amado cuando está la salud. Ok, ya vimos que en la pobreza te siguió amando. Pero si tú ahora lo tocas y lo llevas a la enfermedad, Él te va a blasfemar, te va a maldecir y te va a insultar. Era lo que el diablo estaba diciendo. Y si el diablo reta al Padre y reta al universo entero y trata de hacer menos al Padre y a todos los demás, diciendo: ustedes aman a Dios ahora porque tienen salud, porque tienen un cuerpo celestial, porque hay cuerpos naturales y hay cuerpos celestiales, y los ángeles tienen ese cuerpo celestial y no se enferman, no se cansan, no tienen tantas situaciones como tenemos nosotros. Pero Dios deja, ok, sigue adelante. Y viene entonces la segunda tentación, y vamos a ver a través de un ser débil, a través de un ser pequeñito, a través de un ser mucho, mucho más débil que Dios, que el diablo y que todos los ángeles que estaban viendo, si Dios es digno de ser amado en la enfermedad o no. Y entonces el diablo vino furioso y lo atacó con una sarna maligna. Job 2, versos 7 al 8, segunda tentación. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba a Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. La sarna es una enfermedad contagiosa de la piel que es producida por un ácaro parásito que se introduce debajo de la piel y se alimenta de las células superficiales de la piel. Y te dan una multitud de vesículas que te producen picor y que te está rascando todo el tiempo. Vamos a ver una imagen de referencia para percibir qué te pasa cuando tienes la sarna. Y aquí hay una diapositiva donde vienen personas que la están padeciendo. Fíjate la cara toda deforme, hinchada, la oreja como la tiene toda deforme, también sus manos, los pies, y también se ve ahí el ácaro introducido en la piel en una imagen del extremo izquierdo. Entonces eso le hizo el diablo, le dio una sarna maligna, algo que también muchas culturas interpretaban como un reflejo del pecado, de la situación del alma y de lo mal que estaba su corazón. Job, en esta segunda tentación, describió sus grandísimas incomodidades. Imagínate qué situación tan traumática, perder a todos tus hijos, perder todos tus bienes y de repente estar tan enfermo como lo estaba él. Versos 4 al 6 de Job 7 dice: cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y costras del polvo. Mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Qué triste la vida de Job. No tenía paz de día, no tenía paz de noche, porque a veces tú dirás: bueno, siquiera a lo mejor de noche ya que descanse y me olvide y sueñe, al menos en el sueño, que no estoy enfermo. Pero de noche el diablo venía y lo atacaba y lo aterraba, y tenía inquietudes y tenía dificultades, y veía su carne vestida de gusanos, con costras, con un dolor insoportable, fuerte e intenso, que dice el pasaje que se rascaba con un tiesto, esto es con un plato de barro, de cerámica. Estaba tan pobre que no tenía ni siquiera gasas o tantas cosas que podemos hoy disponer en un hospital. Estaba en una situación espantosa, rascándose ahí con un plato roto, horrible, en la noche. Quebrantaba su corazón, pero no tenía respuesta a su salida, a la crisis que él tenía. Versos 14 y 16 de Job 16 dice: me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entrenegrecidos, sin gloria, con tristeza, rascándose con un tiesto, con ceniza en la cabeza. Pedía consejo, pedía ayuda, le rogaba a Dios.
se quebrantaba con Dios: Dios, sáname, Dios, ayúdame, con el rostro inflamado por la enfermedad, y no solamente por la enfermedad, también por el llanto y por el lloro, con los párpados entenebrecidos, ya no veía bien ni la luz, y no tenía respuesta. Y después el diablo, como lo hizo antes con Adán, para hacer caer a Adán, envió a Eva para que lo tentara en las triangulaciones, le manda un tercero, que él la lleva bien con ese tercero para que ese lo haga caer. Y así mandó a Eva, primero llegó con Eva y después Eva tentó a Adán. Lo mismo usó con Job. Usó a su mujer para acentuar la tentación y sugerir a través de su mujer que maldijera a Dios. No iba a llegar el diablo a decirle, se le iba a aparecer a decir maldice a Dios. No, le envía a la mujer, a la cual él tentó primero, y entonces la mujer viene y le sugiere exactamente la forma de ganar el reto, que iba a maldecir a Dios porque ahora estaba enfermo. Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. El diablo dejó viva a su mujer. No la mató como lo hizo con sus hijos, pero bien que la dejó viva para estar atacando a Job a través de ella. Hay quienes piensan, porque finalmente es una sola carne con su esposo y no la podía matar, es una posible interpretación, u otra es porque la quería usar para tentar a Job. Y la verdad es que también hay que entender a la mujer, porque ella también tuvo una situación traumática, estaba acostumbrada a una vida rica y perdió a 10 hijos, y eso no es fácil, es espantoso, y cayó y estaba amargada y estaba tentada y cayendo en las situaciones que el diablo le ponía enfrente. Y entonces le dice exactamente lo que el diablo quería que le dijera: maldice a Dios y muérete. ¿Qué hizo Job? Job maldijo a Dios. Como que detrás de ese maldice a Dios y muérete, había como una idea de que si tú maldices a Dios vas a tener descanso, te vas a morir. Porque cuando estás tan oprimido por las dificultades, a veces la muerte es una solución para muchos y ya desean que sea el final de esa enfermedad, y entonces como que le da una esperanza. Tú maldice a Dios y va a venir la muerte, que ya es lo mejor que te puede pasar, Job. Sin embargo, si Job hubiera maldecido a Dios, no le iba a pasar lo mejor, entre comillas, que fuera la muerte, sino se iba a alejar precisamente de la vida. Job pasó a la segunda tentación. Verso 10 de Job 2 dice: y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó Job con sus labios. Job no maldijo a Dios. Y Job le demostró al universo y a los ángeles que no es cierto y no es verdad el piel por piel. Que no es cierto que a alguien no puede dar su vida por Dios. Que puede haber un ser humano que enseña aún al cielo a adorar a Dios y amar. Ese Job. El Job que cuando estaba el diablo diciéndole maldice a Dios, maldice a Dios, maldice a Dios, maldice a Dios, él dijo no lo voy a maldecir, y no pecó con sus labios. Y lejos de caer en esa tentación que su mujer lo estaba llevando a caer, la busca regresar, y nunca más ella le volvió a tentar al camino. Y le dice: tú has hablado como cualquiera de las mujeres fatuas. ¿Qué? ¿No vamos a recibir de Dios el mal? ¿Solamente vamos a recibir el bien? Nunca pecó Job con sus labios. Buscó restaurar en medio de esa dificultad a su mujer. Oh, Job no era ese tipo de personas que quieren predicar solamente cuando todo está cómodo. La vio caída, la ayudó y la exhortó, porque era lo que ella necesitaba, y la amó. Arruinado, enfermo, débil, quebrantado, así amó a su esposa y buscó restaurarla, y además Dios la restauró. Tercer tentación: la religión buscó darle un consuelo, entre comillas, a Job, que es la parte más larga del libro, pero en realidad detrás de ese falso consuelo solamente
le buscó sembrar muchas veces condenación. Verso 11 del capítulo 2 de Job dice: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse a él y para consolarle. 3 amigos que, cuando lees el contexto, eran religiosos, que como todos los religiosos tienen una fachada de buenas personas y generan una actividad religiosa que es venir a condolerse, esto es sentir el dolor, me voy a doler contigo, condoler, y consolar, yo vengo a consolar. Sin embargo, en realidad vinieron a condenar. Cuando tú lees todo el contexto y el libro, ellos vinieron a condenar. Pero precisamente esa característica que tenían los amigos de Job y que tienen los religiosos hace que sean difíciles de discernir, porque los religiosos te presentan cualidades y se presentan a sí mismos como buenas personas. Yo vengo a consolar, yo vengo a condolerme, yo vengo a hacer el bien, yo vengo a ayudar en esto, pero en realidad la agenda que traen detrás es totalmente diferente al consuelo y al condolerse o al llevar el dolor de una persona. Además, no vinieron en cuanto se enteraron de la tragedia, sino que se ponen de acuerdo entre ellos. Oye, ¿ya viste lo que le pasó a Job? Oye, sí, vamos a hablar con él, ¿no? No, pero ese Job es muy listo, a lo mejor no voy yo solo. ¿Qué hubiera hecho un verdadero amigo si a Job está ahí con sus hijos enterrándolos, con todos sus empleados, con tanta tragedia, levantando la casa que la derrumbó el muro para siquiera darle una sepultura digna a sus hijos? Algo espantoso. Si tú eres Elifaz o Bildad o Sofar y te enteras de eso, pues tomas de tu dinero, te vas a ayudarlo, le ayudas a levantar a sus hijos, le ayudas a consolarlo, buscas ayudarlo lo más rápido posible. Si vienen los demás, no importa, tú vas, porque yo veo la necesidad de mi amigo y lo voy a ayudar. Pero no, a los religiosos les gusta mucho la teología, les gusta mucho el mirar detrás, les gusta mucho el no meter las manos, les gusta mucho el estar de lejos y viendo cómo está el otro en la tragedia, y vamos a analizar y vamos a hacer consenso. ¿Y tú qué piensas, Bildad? ¿Y tú qué dices, Sofar? ¿Y tú qué dices, Elifaz? Y vamos primero a reunirnos nosotros y a ver qué hacer, y luego nosotros vamos juntos a ver a Job. Y cuando ves todo lo que pasó entre los debates que tuvieron esos religiosos con Job, son tristísimos. Es una parte muy larga del libro, pero son tristísimos, porque no tenían una sola gota de amor y porque venían como montoneros a opacar a una oveja afligida, una persona que estaba dolida y que estaba mal. Y así siguen haciendo los religiosos del día de hoy. Te citan a concilios, se juntan todos, se unen y llaman a una persona solita junto a todo el club de ellos para estarla oprimiendo y condenando de situaciones que ellos no pueden ni siquiera manejar correctamente. ¿Por qué lo hacen todos juntos? Porque es una estrategia humana, porque no tienen al Espíritu, porque Dios no los ayuda. Y si Dios no te ayuda, entonces tienes que hacer concilios para que otro me ayude, para que él y él y él y él, y todos contra aquel. Y entonces lo ponen ahí a uno solo, al lado de muchos, no vaya a ser que nos gane. Y aparte, pues como está solo, ya tenemos muchos testigos de lo que va a pasar, y te hacen concilios todos contra uno. Las mismas estrategias que el diablo utilizó en el pasado son las que está utilizando actualmente, porque él hace exactamente lo mismo. Así fueron aquellos, Elifaz, Bildad y Sofar, todos contra uno. ¿Cómo llegaron? Versos 12 y 13 de Job 2. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos. ¿Cómo les gusta el show a los religiosos? Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo, y se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job estaba en una circunstancia de ser ayudado, de ser amado. Aún si hubiera caído en pecado, que no era la situación,
porque Dios mismo dice, no pecó Job con palabras. Aún si hubiera pecado Job, dice la Biblia, con misericordia de verdad se corrige el pecado, o sea, con amor, ayudando a las personas, pero no era el caso de Job. Pero estos tres inútiles llegan y se sientan 7 días después de hacer el show y rasgando sus vestidos y arrojando la ceniza y un gritadero ahí sobre sus cabezas. Se sientan a la tierra 7 días y 7 noches. Oye, ¿por qué no te pusiste a lavar sus heridas? ¿Por qué no te pusiste a darle dinero a su esposa que a lo mejor estaba toda afligida? ¿Por qué no le quitaste el tiesto con el que se rascaba? ¿No podían tener algo mejor para ayudarlo? ¿Por qué no trajiste un doctor? En vez de estar tú ahí sentado 7 días, vete por un doctor, Elifaz, haz algo por tu amigo. No era Job una persona que no fuera digna de ser ayudada, porque él ayudó mucho a otros. Ayudó a huérfanos, ayudó a personas que estaban necesitadas, bendijo a otros. Era una persona bien digna de ser ayudada. Y además, no era un mendigo profesional de esos que te están pidiendo y que pueden trabajar y que dices, bueno, ¿para qué le ayudo a este cuando puede trabajar? Mejor que vaya y trabaje. No, Job era una persona enferma, incapaz de a sí mismo llevarse lo necesario. Entonces, bien calificaba para hacer un acto de misericordia y ayudarlo, porque Dios promete hacer misericordia con el que hace misericordia y Él la hizo. Y ahora estaba en falta de capacidad de trabajar y de hacer nada, estaba en sufrimiento y en enfermedad, y lo que Él necesitaba era amor. Pero los religiosos no tienen amor, tienen pura teología muerta y tienen puro análisis. Entonces van y se sientan 7 días y 7 noches haciendo nada por el que estaba afligido. Y así son hoy. Se juntan todos, te ven solamente, pero no mueven un dedo para ayudarte cuando estás afligido. Eran hipócritas porque venían a consolarlo, entre comillas. Fingían que venían a consolar, pero no lo hicieron. Teólogos muertos. Cuando lees lo que hablan mucha teología y hablan muchas cosas, esos tres, Bildad, Zofar y Elifaz, muchas palabras de Dios. A los religiosos cómo les gusta tener a Dios y andar mencionando una y otra vez. Y se ponen ellos, perversos, a tener debates religiosos con una persona debilitada. No era el momento de ponerte a debatir con Job, era el momento de tener un amor práctico por él. Y ellos tres fueron usados en su soberbia por el diablo para estar tentando en la tentación más larga que tuvo Job, que fue la tercera. El estar una y otra vez con sus amigos, entre comillas amigos, religiosos que estaban condenándolo, diciéndole estás mal, estás mal, estás mal. Eran muy duros, eran espaderos, no tenían un trato de amor para con los demás. Y estaban siempre condenando y siempre acusando. Y los religiosos y fariseos de nuestra época son iguales, muy duros, muy espaderos, sin amor. Cómo les gusta andar sacando la espada porque están bien envanecidos y se sienten mejor en su bajísima autoestima, haciendo a los demás menos y humillándolos a través de las condenaciones. Vamos a ver un ejemplo. Job 8, verso 4 dice: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. O sea, Dios, si ellos pecaron contra Dios, Dios vino y los echó en el lugar de su pecado. Dios se los llevó al infierno, Dios los mató, por eso se los llevó. ¿Sabes lo que pasó, Job? Pasó un juicio por la maldad de tus hijos. Y como ellos pecaron, Dios vino y de repente, ¡paz!, los echó en el lugar de su pecado. ¿Qué hay aquí? Unos perversos que no tenían empatía, que no podían sentir, oye, ¿cuánto dolor tendrá? ¿Quién sabe si una persona se va al infierno o no? Pues realmente el que sabe es el juez, ¿no? ¿Tú qué vas a saber, religioso? Y menos cuando estás todo confundido y no entiendes ni el amor ni las verdades de la Biblia importantes. El que va a ser el juez justo de toda la tierra es Dios. Cristo va a estar sentado en el trono y Él va a juzgar y Él va a decidir con justicia quién se va a un lugar y quién se va al otro. Él es el que lo va a hacer y qué bueno que lo va a hacer Él. No ninguno envanecido que esté ahí condenando al que no debe condenar. Pero ellos eran muy duros. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó al lugar de su pecado, sin empatía, sin entender el dolor.
¿Y tú qué sabes? ¿A dónde se fueron? Si Job oraba por ellos, si Job hacía sacrificios por ellos, si Job les hablaba la verdad a ellos, ¿por qué un accidente quiere decir que los va a matar? ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? ¿Por qué un accidente quiere decir que se fueron al infierno? Eso no quiere decir nada. Pero son muy duros para andar señalando a los demás y les encanta. Y eso es gravemente malo. Decían esos religiosos que su maldad era tan grande que merecía peores tragedias que las que estaba enfrentando. Job 11, verso 6, la segunda parte dice: ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? O sea, ese castigo que tú tienes, Job, es tan grande porque tu corazón está bien podrido. ¿A quién más se le han muerto sus 10 hijos? ¿A quién más ha perdido todos sus empleados y se han muerto? ¿Quién más ha perdido de repente en un solo día todo su dinero? ¿Quién más? Solamente tú. Pero si tú descubrieras el pecado que traes adentro, si tú vieras la maldad, ve a ver, tú ve y escárvala en tu corazón, porque lo que te ha pasado es menos de lo que tu iniquidad merece. Y vemos que no tenían discernimiento. Vemos que no sabían señalar el pecado cuando era realmente pecado. Dios decía que Él estaba agradado. El cielo le aplaudía. Los ángeles paraban alabanza y veían, ¿va a maldecir Job a Dios o no? Y cuando Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, todo el cielo dijo, amén. Es cierto. Dios merece ser bendito. Y si ese hombre, siendo débil, teniendo tantas dificultades, amó a Dios siempre, ahora yo que soy ángel y que estoy fuerte y que no tengo esas dificultades, voy a amar más a Dios como Job me enseñó a amar a Dios. Entonces Dios estaba agradado de Job. Los ángeles estaban siendo instruidos por Job. Pero aquellos perversos decían, estás muy mal, estás terriblemente mal. Estás tan mal que ni siquiera te han derramado los juicios que tu iniquidad merece. ¿Cómo les gusta a los religiosos meter la espada hasta el fondo? A otros, pero no se la meten ellos. Nunca. Tienen dos formas de medir. A los demás, puntillosos y agudos. Y andan colándole el mosquito y se tragan el camello ellos. Pero no se dan cuenta de lo terriblemente que están sus corazones. La opinión de Job sobre sus amigos, Job 13, versos 4 al 5, dice: porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. No sirves para nada. Tú nada más cocinas mentira dentro de ti. Tú eres un médico nulo, eres un médico que no sirves, no tienes frutos. Fíjate que a pesar de estar Job en aflicción, tenía discernimiento, porque Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. No porque vengan y te digan palabras de teología, no porque se presenten como personas que conocen entre comillas a Dios, no es por lo que digan, sobre todo los religiosos, no es por lo que digan, es por los frutos que tengan. No por lo que presuman, porque como dice el dicho, dime que de qué presumes y te diré de qué careces. Y ellos decían que venían a consolarle y que venían a condolerse, pero ni le consolaron, ni se condolieron, ni le amaron, ni hicieron nada, porque los religiosos son unos verdaderos inútiles y se juntan en club, todos unidos para acabarse a uno, porque no tienen a Dios, pero lo único que importa es estar con Dios. Por eso Job le dijo, sois fraguadores de mentira, médicos nulos. Luego les dice, ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Mejor te convendría callar, porque es el mensaje que Dios tiene para los religiosos. Si tú no tienes esa medicina, si tú no te has ayudado, si tú todavía tienes ceguera en tu alma, si tú todavía estás mal, ¿para qué tratas de guiar a los demás? Cuando no puede un ciego guiar a otros ciegos. Primero deja que la luz entre a tu vida. Primero trata con tu corazón
primero saca la viga de tu ojo y luego vas a poder ver bien para ayudar al hermano y le quites la paja que tiene en el suyo. Pero no andes queriendo andar ayudando a los demás cuando tú estás mal. Como el día de hoy hay mucha gente que se la da de muy restaurada y de muy teóloga y de muy no sé qué, pero nada más están desparramando en vez de ayudar en medio de una crisis terrible que tenemos en México. Mejor te deberías de callar por completo. Mejor deberías de aprender. Mejor deberías de ser humilde, porque esto te fuera por sabiduría, le dice Dios al religioso a través de Job. Pero no, al religioso le gusta hablar, al religioso le gusta enseñar, al religioso le gusta andar contendiendo y viendo a otros, pero no se ve a sí mismo. La opinión de Dios sobre sus amigos. Ya no vamos a ver la de Job, sino la de Dios. Verso 7 de Job 42. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Tú no hablaste de mí lo recto. Tú viniste y hablaste muchas cosas que no son correctas. Y Dios, como reprendió a esos tres religiosos, al más grande y al jefe para empezar, y también a los otros dos: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, a esos tres del club. Dios les dijo: yo estoy enojado contigo. Y tú tienes no mi favor, tienes mi ira. Y eso mismo va a pasar en el día del juicio. Cuando todos los falsos profetas le digan a Cristo: Señor, ¿no hablamos esto en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No dijimos muchas cosas? Y yo les voy a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Va a venir juicio sobre todos esos religiosos engañados. Por tanto, como Dios es bueno, les deja ver a ellos lo mal que estaban. ¿Y por qué lo deja Dios en la Biblia? Porque hay muchas gentes así hoy, muchas personas que están igual que esos tres. Y Dios quiere que sepan su opinión con respecto a todo ese andar mencionando a Dios por acá, a Dios por allá, el Espíritu por aquí, el Espíritu por allá. Pero en realidad con sus palabras no están actuando y haciendo lo que es correcto. Vemos de una manera resumida a Job. En un inicio era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, y rico. Un hombre que vivió en la época patriarcal, donde la familia era algo muy importante y perderla era una verdadera tragedia. Un hombre próspero con una hacienda enorme. Un hombre compartido porque ayudaba a los huérfanos y ayudaba al desamparado y tenía personas necesitadas a su mesa. Una familia hermosa que tenía ese hombre, sus hijas, sus hijos, una esposa amada, que le era fiel a su esposa, que él decía: yo hice pacto con mis ojos, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? Que era fiel con su esposa y amaba a su esposa siempre. Dos retos le lanzó el diablo al universo entero como testigo para tentar a Job y mostrarle a todos que Dios no es digno de la alabanza y que Dios no es digno de ser amado. Primer reto: a Dios se le ama por causa de la prosperidad. A Dios se le ama porque te va a dar dinero y entonces tú le amas. Y muchas religiones usan este mismo engaño del diablo. A Dios se le ama porque Dios te va a hacer rico, hermano. Dios te va a ayudar y Dios te va a dar 100 por 1. Por tanto, ven y trae tus diezmos y tus ofrendas y Dios te va a llevar y te va a hacer rico. Es el mismo engaño de otra manera. A Dios se le ama por el dinero que te pueda dar. El diablo es el mismo. Segundo reto: a Dios se le ama cuando no estás en crisis en tu salud, cuando todo es cómodo, cuando todo es fácil. Job fue altamente tentado. Su mundo se derrumbó de repente. Uno tras otro llegaron los mensajeros asustados cuando vieron el desastre a decir lo que había ocurrido. Le robaron 500 yuntas de bueyes, 500 burros, 3,000 camellos, 7,000 ovejas
que fueron golpeadas por un rayo asesinadas. Todos sus empleados fueron muertos y 10 de sus hijos fueron asesinados por una tormenta de viento. Su cuerpo vino a menos con una sarna espantosa y meses estuvo sin descanso de noche y de día, sin consuelo, sin comprensión humana. Sus amigos, entre comillas, lo condenaron y no lo consolaron. Nada más tuvo el golpe de hipócritas encima. Job pasó la prueba, no insultó a Dios. Satanás sí insultó a Dios. Su esposa lo tentaba a maldecir a Dios. Job no maldijo a Dios. Job pasó los retos, reprendió a su esposa, y Job nos enseña que a Dios se le debe amar siempre, independientemente de las circunstancias. En las buenas lo amaré, en las malas le amaré, con dinero le amaré, sin dinero le amaré, con salud le amaré, sin salud le amaré, con descanso le amaré, sin descanso le amaré, de día le amaré, de noche le amaré. Dios es digno de ser amado siempre. Y Job, que consagró su corazón para amar a Dios siempre, conoció a Dios en medio de la aflicción. Y ese conocimiento que tuvo de Dios en medio de la aflicción, nos lo comparte. Cuando tengas aflicción, ama a Dios. Cuando estés angustiado, ama a Dios. Cuando no tengas ganas de hablar y de hacerle el bien a las personas, ama a Dios y haz el bien. Como Job, que ayudó a su esposa cuando estaba muy incómodo y muy mal. Y el mismo Cristo hizo lo mismo, porque aún en la cruz, ya con su ministerio acabado, se puso a predicar en la cruz a un ladrón al lado y le dio una promesa y se lo llevó a ese ladrón. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No subió solo al cielo, subió con las primicias de muchos que él ganó. Y esas primicias, entre otros, era el ladrón. Y si Jesucristo predicó en la cruz en medio de tantas incomodidades y tuvo ese amor que nunca dejó de ser, ¿por qué tú y yo vamos a tener un amor que se cae? ¿Por qué tú y yo vamos a tener un amor solamente cuando estamos todo cómodo, cuando está todo fácil, cuando hay dinero, cuando está todo muy cómodo? Es que yo voy a amar a Dios cuando se convierta mi esposo. Yo voy a amar a Dios cuando esto pase, cuando aquello. No, tú no amas a Dios ni lo vas a amar nunca, sino quitas ese corazón mezquino que solamente cuando sea cómodo vas a amar a Dios. El mandato es amar a Dios siempre, porque Él siempre nos ha amado a nosotros. Job conoció a Dios en medio de la aflicción. Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenía una relación tan fuerte con Dios que Dios mismo lo saca de ejemplo delante del universo entero y le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era el Job de oídas te había oído. Pero después de la tentación, de la dificultad, y cuando pasó todo eso, dice: mas ahora mis ojos te ven. Tuvo una revelación tan fuerte de Dios, estuvo tan lleno de Dios, fue tan grande su claridad del amor y de las riquezas que Dios tenía para él. Estuvo cerquísima de Dios. ¿Por qué estuvo cerquísima de Dios? Porque aprendió que las tormentas no son por falta de obediencia, sino a veces son el resultado de la obediencia. Entonces, cuando venga una tormenta, el diablo te va a decir: es que estás mal, es que esto, es que lo otro, como le hacía con Job. Pero esas tormentas a veces es porque estás obedeciendo y viene el malo y te ataca más. Pero en esas tormentas, Dios nos permite conocerlo más a Él. Y Dios le consoló a Job de una manera más abundante, muy fuerte, de tal manera que nosotros mismos podemos ser consolados en medio de las tormentas. Y que el libro dice que Dios apareció a Job, y Dios apareció no en un siervo apacible como apareció con Elías, no en la transfiguración como apareció a sus 3 discípulos más avanzados, sino como apareció en un torbellino. ¿Y qué estaba diciendo Dios con esa figura?
Yo soy el Dios en medio de la tormenta. Y en medio del torbellino, y en medio de la dificultad, y cuando todo es caótico, y todo está difícil, y todo parece complejo, yo sigo siendo Dios. Y yo merezco que tú me ames siempre. Y ese pacto quiero que hagamos hoy. Te voy a amar siempre. Voy a ser tuyo siempre. Te voy a honrar en todas las crisis, y te voy a honrar en todas las dificultades, y no va a bajar mi amor, porque tú mereces ser amado siempre, con dinero, sin dinero, con salud, sin salud. Te voy a amar siempre. No solamente la Biblia nos enseña a través de Job tener este principio de amar a Dios siempre, sino también hay otros que nos enseñaron esas verdades. Y voy a citar un ejemplo con el profeta Habacuc en el capítulo 3 de su libro, versos 17 al 19. Fíjate cómo este hombre que vivió una época donde los caldeos conquistaban y destruían a todos y robaban todo y traían injusticias y muertes y desgracias, y que encontró a Dios en medio de tanta aflicción y dificultad. Sabía que le iban a venir 1000 problemas, pero supo encontrar en Dios su fuerza. Y qué hermosas palabras Dios le dio a Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Habacuc 3, 17 al 19. Aunque falten el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ese profeta estaba harto de la explotación, estaba harto de los abusos, estaba harto de las injusticias, y fue y le puso todos sus hartazgos a Dios, y Dios vino y lo consoló y le ayudó y le hizo fuerte. Y entonces ese corazón fuerte que Dios levantó en Habacuc nos lo muestra a nosotros en este libro. Ese corazón fuerte de Habacuc, ese corazón fuerte de Job, ese corazón fuerte, Dios lo levanta en aquellos que lo quieren amar siempre. Y si tú quieres hoy hacer un pacto con Dios y decir: Dios, yo te voy a amar siempre, no me importa si está fácil o difícil, te voy a amar siempre. Dios va a venir y va a hacer un milagro, el milagro de Habacuc, el milagro de Job. Dios te va a cambiar el corazón y te va a ayudar. Y te va a hacer fuerte y te va a dar un carácter varonil, que no te estés moviendo ahí por las condenaciones de otros. Como Job, que venían y lo condenaban y lo condenaban y lo condenaban y lo condenaban, pero aguantó y se mantuvo firme. No porque venga un religioso a condenarte te vas a andar enredando. Sé de Dios y párate por Dios. Leemos de nuevo el pasaje, Habacuc 3, versos 17 al 19. Un corazón fuerte después de que Dios lo tocó. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esto hace Dios. Él hace este milagro. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a buscar a Dios en lo personal y vamos a dar espacio para que pasen los hermanos de la alabanza y nos ayuden a ministrar este canto. Y tú mientras busca a Dios, reflexionando en estas palabras preciosas que están proyectadas. Dios es digno de ser amado siempre. Dios es bueno siempre. Yo voy a hacer un compromiso contigo, Señor, para amarte siempre. Siempre. Hazlo tú. Dile a Dios que está ahí y que te ve. Te voy a amar siempre. Voy a ser tuyo siempre. No importa si hay crisis, no importa si hay problemas, no importa si hay angustias, no importa nada. Importa que tú mereces ser amado siempre. Y ese es mi pacto contigo. Te voy a amar siempre. Con crisis, sin crisis, con salud, sin salud,
Te voy a amar siempre. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den sustento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den sustento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, en ti nos alegraremos, Señor. Yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo siento aquel que
su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo mío su amor, su grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. Padre, este es nuestro pacto, Señor. Amarte siempre, Señor. Amén, Ser tuyo siempre, Señor. amén, Oh, Señor, que siempre esta iglesia te ame, Señor. No importa si hay dificultades, si hay opresiones, si hay crisis, si hay falta de salud. Tú estás primero, Señor. Y a ti te queremos amar siempre, Señor. amén. Toma tú, Señor, el trono de nuestro corazón, Señor. Cuando veamos el torbellino y cuando veamos todo que oprime y que es difícil, queremos recordar siempre que tú estás en el torbellino, Señor, Amén. y que tú Amén. mereces ser amado siempre. Gracias, Dios bueno, por tu palabra. Gracias por inspirar nuestros corazones, Señor. Gracias por dejarnos la vida de este hombre Job, Señor. Ayúdanos ahora a imitarlo, Señor, y amarte siempre, porque tú lo mereces siempre. Bendito sea, Señor. Te amamos. Amén. Vamos a cantar una última vez este canto con todo el corazón a Dios. Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a aquel que es fiel.
nos sostendrás, Señor. Queremos ser fieles a ti, Jesús. No importa ninguna circunstancia, Señor. Te amaremos, Jesús. En la tormenta te amaremos, Señor. En la calma te amaremos, Jesús. En la salud te amaremos, pero también en la enfermedad, Señor. En la crisis económica te amaremos, porque tú, Señor, nos sostendrás en todo momento. Queremos permanecer con nuestros ojos puestos en ti, Jesús. Fijos en ti, Señor. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro tu amor, tu grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Yo miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Bendito sea, Señor. Siempre queremos amarte. Siempre te queremos ver a ti. Gracias por tu palabra. Lo mejor de todo es que en la tormenta tú estás ahí. Y que en la aflicción tú estás ahí. Y que tú tienes pan para nosotros, aún en la aflicción y en la dificultad. Y que Job te conoció más en la dificultad. Amén. Revélate a nosotros, Señor. Y tengamos más de ti, Señor. Bendito sea, Señor.